presento yo y después te presentás vos y arrancamos. Dale. ¿Estamos? Miren que arrancamos y no paramos, porque ahí empieza a grabar. ¿Listo? ¿Cómo? ¿No se puede qué? Sí, le vamos a ir dando el micrófono, ¿está? Bueno, no, porque si no, no toma en la grabación, chicos. Así que levantan la mano, hacen la pregunta, o sea, nosotros llevamos el micrófono, hacen la pregunta y después sí. Listo, José. Ahí vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia Aguirre, soy profesora de Matemática y Física y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes una capacitación de GeoGebra. Hola a todos, mi nombre es Jorge Esteban, soy profesor de Matemáticas. El día de hoy vamos a estar desarrollando, como dijo la profesora, uno de los encuentros de capacitación de GeoGebra en concordancia con lo que venimos desarrollando hace varios años hacia, en este caso, alumnos del tercer año del profesorado, que son los alumnos asistentes, y que se van a proyectar luego en el Congreso de Educación. Bueno, bienvenidos a todos. Nosotros establecimos un título a nuestro GeoGebra, es decir, para esta capacitación nosotros vamos a trabajar el GeoGebra para una matemática más dinámica. Es una propuesta didáctica para la enseñanza dentro del aula, es decir, para que ustedes cuando vayan a hacer sus prácticas o cuando sean futuros docentes puedan trabajarlo con sus estudiantes. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Ahí para que ustedes, o sea, que se va leyendo un poquito en el Power. Vamos a ver un poquito lo que sean los ángulos. Si bien ustedes vienen trabajando el software ya en el aula, hoy vamos a trabajar temas específicos como la enseñanza de ángulos, la clasificación de los mismos, triángulos, las propiedades que se cumplen en cada uno de los triángulos y como último tema algo de cuadriláteros. No vamos a desarrollar la clase entera de cuadriláteros, sino algunos ítems importantes. ¿Cuáles son los objetivos que tiene esta propuesta? Bueno, el primero de los objetivos planteados es propiciar la búsqueda de modos de guiar el aprendizaje significativo, como dijo la profesora, diseñar nuevas estrategias para la enseñanza en el aula. Nosotros pensamos el desarrollo de esta propuesta teniendo en cuenta, como allí figura como objetivo, la contextualización de la enseñanza, diseñar de antemano cuando nosotros pensamos desarrollar este tipo de propuestas o algún tipo de propuesta en relación al GeoGebra, a este software, cómo hacerlo. Si la escuela cuenta con conexión a internet, las computadoras se encuentran en condiciones también como para poder desarrollarlo, o bien utilizando otros dispositivos como son los celulares, teniendo en cuenta la versión también del software que se le sugiere previamente antes de desarrollar alguna de las actividades pensadas utilizando GeoGebra, ¿no? La pregunta orientadora consideramos que es el punto de partida a partir del cual surge un desequilibrio en el estudiante y es necesario para todo proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Como segundo objetivo, resaltar la importancia de la utilización de diferentes tipos de representación. Nosotros ya veníamos trabajando con tercer año del profesorado y vimos que por medio del software es posible visualizar de diferentes maneras, ya sea una representación gráfica o la parte algebraica, que por lo menos veníamos trabajando con esas temáticas en relación a esos ejes.
y vimos que es más fácil y sencillo en ocasiones que utilizando la hoja y el papel. No significa de esta forma ir en desmedro de lo que se viene desarrollando, sino sumar estrategias innovadoras, ¿no? Analizar la posibilidad del abordaje de distintos contenidos. Hoy vamos a ver diferentes propuestas por medio de actividades que vamos a desarrollar en este formato taller que vamos a iniciar, en el cual ustedes van a ver que atraviesan esas actividades diferentes ejes dentro de lo que hoy tenemos como diseño, que inclusive se está dando forma a un nuevo diseño curricular, ¿no? Otro de los objetivos es promover en los estudiantes de este tercer año de la especialidad que ustedes tienen, que es el profesorado de enseñanza para la educación primaria, habilidades para crear situaciones de clases innovadoras. Nosotros pensamos que a partir de este software ustedes puedan crear, es decir, no queden, como decía el señor Jorge recién, con esto de únicamente la hoja, el lápiz, la regla, es decir, los elementos de geometría, sino que hay otra manera de poder enseñar. Y por qué no el GeoGebra sea un paso innovador como para poder seguir trabajando. Dentro del diseño curricular de educación primaria, dentro de la nueva propuesta del diseño curricular, aparece este software como un instrumento para poder trabajar en el área de matemática. Es decir, por eso también el pensar en ustedes y poder capacitarlos o poder ir mostrando pequeños elementos o pequeñas estrategias para que ustedes después puedan involucrarse un poquito más, ir mirando el software y poder desarrollar las clases desde este instrumento. Bueno, demostrar, como lo había dicho con anterioridad, que se hace más sencillo poder visualizar, por ejemplo, una representación gráfica de la parte algebraica. Ejemplo, cuando hacemos la construcción de alguna figura, nosotros podemos visualizar la figura representada y a la vez podemos visualizar los puntos, las coordenadas de los puntos que constituyen los vértices de la figura, podemos visualizar la longitud de los lados. Entonces, lo que facilita este software justamente es un proceso innovador, podemos llegar a decir, más allá de la hoja y el papel, ¿no? Entonces, eso es uno de los objetivos que también nos planteamos. Y tener en cuenta también de que esta propuesta no es únicamente, como nosotros decimos, para los estudiantes de un sexto o un séptimo grado, sino que ya lo podemos empezar a trabajar desde primer grado. Esta propuesta ya la podemos empezar a trabajar de primer grado. No es necesario de que vayamos a trabajar con los grados más altos o con el tercer ciclo y séptimo grado, sino desde el primer ciclo podemos empezar a hacerlo. Como decía anteriormente el señor Jorge, siempre y cuando se den las condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir a un aula donde no contamos con los elementos tecnológicos necesarios o no hay internet, entonces ahí sí va a crear una dificultad el poder enseñar a partir del software, porque lo importante y lo creativo es que cada uno pueda ir trabajando y pueda ir manipulando estos elementos. Sí, al igual, bueno, en concordancia con lo que dijo la profe, también hay algunas propuestas que es necesaria la conexión a internet, como nosotros vamos a trabajar hoy, a partir de algunos links de acceso, pero por ejemplo, si nosotros hacemos una descarga previa del software, dependiendo de la versión, podemos usar también sin conexión a internet. Por eso es importante, como dijo la profesora, la contextualización, porque si no tengo conexión lo tengo que hacer previamente a la descarga. Digo, en lo que es propuesta, podemos descargar previamente y llevarlo para trabajar en el aula sin conexión. O sea, esas son cuestiones que se van a ir adaptando dependiendo justamente del contexto. En cuanto a las ventajas del software, es que es gratuito, que está disponible en español, hay otros idiomas también. Hay material en la web, por eso pueden
bucear en internet y dirigirse a geogebra.org. Si crean su usuario y contraseña, ¿sí? Allí van a encontrar que hay diferentes propuestas que tienen que ver con estrategias para la enseñanza de diversos contenidos, y es a nivel mundial, ¿sí? Ustedes van a ver algunas propuestas, por ejemplo, si buscamos triángulos, qué de triángulos precisamente, y van a aparecer en diferentes idiomas, porque es mundial. Ustedes, una vez que crean su usuario y contraseña, pueden descargar, como así también subir alguna producción, alguna estrategia que ustedes implementaron con sus alumnos o bien diseñan para poder utilizarlos con ellos. Se van actualizando las versiones del programa, eso también hay que tener en cuenta al momento de proponer alguna actividad, sobre todo una vez realizada la descarga previamente, si la versión está actualizada y qué cuenta la nueva versión respecto de la anterior. Porque ya nos ha pasado con tercer año en otra instancia que no encontrábamos ciertas diferencias, y por lo tanto algunas actividades quizás no sea factible desarrollarlo como uno tenía pensado de antemano. Así que eso es una cuestión a prever, no a considerar. Permite construir todo tipo de figuras y abordar contenidos de diferentes ejes, como ya hicimos alusión al inicio, con comodidad, rapidez y precisión, porque justamente nosotros podemos hacer y deshacer con mayor rapidez que si tendríamos la hoja y el papel. En concordancia con esta propuesta que venimos desarrollando año tras año, nosotros consideramos como equipo que se aprende GeoGebra usando GeoGebra, ¿sí? Por eso es que para nuestros alumnos en forma presencial de tercer año, como aquellos que van a visualizar esta grabación, les proponemos trabajar con el software introduciéndonos en GeoGebra, en este caso, ¿no? Vamos a visualizar en el televisor el software que ya se encuentra abierto como para poder hacer las construcciones que nosotros les vamos a ir propiciando por medio de actividades aquí en la pantalla. La primera actividad, que es la actividad 1, dice observar y analizar, dibujar un triángulo ABC de color verde. Esa es la primera actividad, ¿sí? Bien, ustedes van a tomar sus celulares, computadoras, lo que han traído hoy, como para poder empezar a trabajar, y van a construir un triángulo. No nos dice acá de qué forma tiene que ser, o sea, sabemos el triángulo, pero no nos clasifica específicamente qué tipo de triángulos tienen que hacer. Entonces ustedes van a tomar sus herramientas y van a empezar a graficar. Fíjense acá que les dice, tiene que ser de color verde. ¿Está? Ningún otro color, verde. Importante para ir guiándonos, cuando nosotros abrimos GeoGebra, vamos a visualizar, por ejemplo, álgebra, vamos a visualizar herramientas, vamos a visualizar, en este caso, los ejes, que si vamos a propiedades, yo puedo dejar de hacer visible, por ejemplo, los ejes, o puedo dejar de ser visible, en este caso, la cuadrícula, ¿sí? Eso dependerá del objetivo que me planteo con el diseño de clase o la propuesta de actividad que tengo pensada para mis estudiantes. Para poder graficar el triángulo, lo primero que hacemos, vamos a, reitero el proceso, a herramientas, ¿sí? Elegimos el icono punto, ¿sí? Y marcamos los puntos, que en este caso eran 3 puntos, ¿no? 3 puntos, cualquiera. Voy a llamar punto A, punto B y punto C. Una vez que marqué los 3 puntos, nuevamente en herramientas, buscaré el icono correspondiente a polígono, ¿sí? Mientras que nuestros estudiantes van desarrollando el proceso en forma presencial, aquí vamos haciendo la construcción. Una vez que seleccioné polígono, hago clic en el punto A, en el punto B, en el punto C, y para que quede representado
el polígono, en este caso que es triángulo, tengo que volver a hacer clic en el punto inicial, que en este caso era A. De esa forma me queda representado el triángulo correspondiente. ¿Hacemos de nuevo el proceso o se entendió? ¿Sí? Bien. Mientras esperamos que nuestros estudiantes puedan construir, le podemos cambiar el color. En este caso era un color verde. Voy a poner ese verde yo. Me olvidé de ir atrás. Esto es importante. Para que no se vuelvan a representar otros puntos u otro tipo de polígono, hay que seleccionar mueve, ¿sí? Y después reiterar la acción, porque si no no nos queda representada la figura, sino continuamos marcando otros puntos u otros polígonos. Mientras esperamos que nuestros estudiantes construyan el polígono, le cambien el color. ¿Estamos? ¿Sí? Me están dando el OK acá, así que podemos avanzar. Ahora lo que tenemos que analizar es la longitud, o visualizar al menos la longitud de cada lado. Nosotros si miramos en álgebra, nos posicionamos en álgebra, hacemos clic en álgebra, vamos a visualizar. Y aquí quiero que ustedes presten atención. Primero, en la parte superior, visualizamos las coordenadas de los puntos. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Y puedo visualizar en la vista gráfica dónde está el punto A, dónde está el punto B, dónde está el punto C. Para poder indicar el punto A, acuérdense que cómo se indican las coordenadas del punto. Estoy haciendo alusión, miren donde se encuentra el cursor en ese caso, se visualiza, ¿sí? 2 respecto del eje horizontal, 1 respecto del eje vertical, ¿no? Más allá, fíjense, de la representación gráfica, y esto tiene relación con lo que hemos dicho hoy al inicio, podemos trabajar en relación a diferentes ejes, ¿no? Tenemos tanto geometría, les podemos ver también medida, e inclusive dentro del eje que tenemos función de proporcionalidad, porque cuando hacemos alusión a los ejes cartesianos y a la representación de puntos, ¿sí?, en relación a los ejes, estamos trabajando dentro de ese eje considerado en el diseño, ¿no? Otras cuestiones, tengo el resto de las coordenadas de los puntos y fíjense que el A, en este caso es el segmento, fíjense, segmento BC, el que yo grafiqué. Segmento BC. BC sería la longitud de ese segmento. Longitud de BC, que en este caso es 2,23 unidades. 24 sería, si lo aproximo, unidades. El segmento B, fíjense que es CA. Ahí lo señalo. CA o AC. ¿Sí? Ese segmento, el segmento CA, mide 2,24 también unidades, ¿sí? Luego podemos analizar cómo indicar esas unidades utilizando una medida convencional o una medida no convencional. Una medida convencional, por ejemplo, si hablamos de centímetros, si hablamos de metros, ¿sí? Una medida no convencional sería unidades como, por ejemplo, cuadritos. Si yo digo longitud de un cuadrito, si uno de los lados del cuadrito, esa sería una medida no convencional, ¿sí? Bueno, puedo visualizar cada una de las longitudes de los segmentos del triángulo dado. Ahora, ángulos internos. ¿Cómo hacemos para representar o para que aparezca en forma visible los ángulos internos? Vamos a herramientas, buscamos la opción o el icono ángulo, ¿sí? Y en sentido horario marcamos para que nos aparezca en forma visible la amplitud del ángulo interior. Por ejemplo, si yo quiero determinar la amplitud del ángulo interior A, del ángulo A, vuelvo a repetir el procedimiento si alguno no identificó. Voy a ángulo, ¿sí? Ángulo,
Si a alguno les aparece visible, aprieten porque les aparece en la parte inferior más y ahí aparece el resto de las opciones. Seleccioné ángulo, luego quiero determinar la amplitud del ángulo interior A. Entonces, hago clic en C, hago clic en A y hago clic en B. Los 3 puntos. Vuelvo a repetir, C, A y B. ¿Sí? Siempre la segunda letra que estaría considerando sería la amplitud o bien el ángulo al cual yo quiero hallar esa amplitud, ese ángulo interior. Para determinar el ángulo interior, la amplitud del ángulo interior B, ¿cómo se procede? ¿Cómo lo harían? C, me dicen, C, A, B ya está graficado. ¿Vamos con el otro? Para determinar B, por ejemplo. ¿Qué tendría que apretar? A. Vamos hacia atrás para que no me tome 2 veces el ángulo. Para determinar B, entonces, hago clic en A, hago clic en B y hago clic en C. El último que está faltando es el ángulo C, ¿sí? La amplitud de ese ángulo. Entonces, ¿qué marco? Entonces hago clic en B, me dicen, en C y en A. De esa forma me quedan las 3 amplitudes de ángulos interiores, ¿sí? En este caso, obviamente que como la consigna era general, vieron que yo, si ustedes pueden visualizar, miren mis amplitudes en relación al triángulo que yo construí. Fíjense, las amplitudes del triángulo que yo construí. Pueden visualizar que es un tipo de triángulo particular, ¿no? ¿Sí? El que yo construí, porque la consigna era general. Era marcar 3 puntos, graficar un polígono, ¿sí? Por lo tanto, el triángulo que les puede haber quedado representado a cada uno de ustedes puede diferir del que yo grafiqué, ¿sí? Pero ¿qué tipo de triángulo quedó representado si tiene 2 ángulos interiores que son congruentes? Un triángulo isósceles, un triángulo isósceles. Recién mi compañera, mi colega, lleva el otro micrófono para que se pueda escuchar a los estudiantes a medida que vamos formulando preguntas. Perfecto. Entonces, seguimos con la consigna. Ya determinamos ángulos internos del triángulo, ¿sí? Ahora vamos a determinar los ángulos externos o exteriores, ¿sí? De ese triángulo representado. El que yo tengo representado aquí y ustedes el que tienen representado en sus celulares o computadoras. Ahora, para poder determinar el ángulo exterior, hay propiedades que nosotros debemos conocer. Primero, que todo ángulo interior respecto de su exterior, ¿cómo es o cómo son? Todo ángulo interior con su exterior correspondiente. Son suplementarios, O sea que la suma de cada ángulo interior con su exterior correspondiente es 180 grados. Por lo tanto, si yo tengo representado así, como está dada la figura, ¿sí? Si yo tomo, por ejemplo, el ángulo A interior, el ángulo exterior a A no es todo lo que está por fuera, ¿no es cierto?, del triángulo. Entonces tengo que definir ese ángulo exterior. ¿Cómo defino un ángulo exterior o los ángulos exteriores utilizando el software? Tendría que graficar una recta, ¿sí? Una serie de rectas, vamos a ir graficando de a una para que no se pierdan y que puedan seguir la explicación. Entonces, vamos a representar una recta que pasa por 2 puntos primero. ¿Por qué puntos vamos a hacer pasar la recta? Podemos hacer pasar, como tengo representado yo aquí, voy a hacer pasar por A y por C esa recta, ¿sí? Entonces, vamos a herramientas, buscamos la opción en la cual aparece recta, ¿sí? Hago clic, está seleccionado, eso me indica el software. Ahora voy a la gráfica y hago clic en C y hago clic en A.
visualizan que queda representada la recta, ¿no? ¿Quedó? Perfecto. La recta que pasa por A Perfecto. y la recta que pasa por C. ¿Por qué es necesario hacer ese proceso? Porque de esa manera nosotros podemos identificar o empezar a identificar ángulos exteriores. Ejemplo, No. y síganme Ahora aquí la recta. la explicación en función de lo que observan en el televisor. Y ahí pone. Si yo estoy considerando el ángulo interior A, el exterior sería el que se formaría con ese lado, ¿no es cierto? Perfecto. Y la prolongación de la recta. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese ángulo interior ¿Quedó? con este ángulo exterior correspondiente, ¿cuántos suman? 180 grados. Entonces, ahí como le estoy señalando, ¿alcanzan a visualizar el cursor? Ese ángulo que se forma, ese ángulo, ¿sí? ¿Visualizan todo? Acordate que Sería el ángulo exterior pusiste- a. Con la misma Ahí está, recta, ¿no? con la misma Ahora sí. recta, yo puedo Ahí está. identificar el ángulo exterior a otro de los ángulos que están allá representados. Y ahora vamos a... Eso. Entonces puedo visualizar el ángulo exterior AC, Sí. es el que estoy marcando en este caso con el cursor de la computadora. Acuérdense Ese sería el siempre ángulo primero. exterior. Bien, pero para poder determinar la amplitud, vieron que en la otra consigna dice hay que mover un vértice y formular conclusiones respecto de longitudes de lados y ángulos. Entonces yo tengo que determinar cuál es la amplitud de ese ángulo o de esos ángulos exteriores. Me falta uno todavía, pero todavía vamos a hacerlo por parte para que nadie se pierda. Yo para poder identificar ángulos interiores, ¿qué es lo que consideré? 3 puntos, ¿no es cierto? 3 puntos y lo que hice es hacer clic, por ejemplo, en C, en A y en B para obtener la amplitud de A, que es la que estoy señalando, ¿no es cierto? Para determinar la amplitud del ángulo interior AB, que en este caso es beta, lo que hice clic es en A, en B y en C. ¿Me siguen? Bueno, entonces necesito 3 puntos. Necesito 3 puntos. Yo tengo la prolongación de la recta. Tengo ese punto que constituiría el vértice del exterior, ¿no es cierto? Y tengo B. Tengo 2 puntos marcados. ¿Qué necesito entonces? Muy bien, marcar un tercer punto. ¿Y dónde voy a marcar ese tercer punto? ¿Dónde necesito? Sobre... ¿Sobre qué? Sobre la recta. Bien, perfecto. Entonces, para poder determinar la amplitud del exterior, del ángulo exterior, voy a herramientas nuevamente, selecciono punto, ¿sí? Punto. ¿Está? Y lo que hago es marcar un punto en la recta graficada, ¿sí? Marco un punto. Chicos, tengan en cuenta esto. Antes de pasar a punto, antes de pasar a recta, antes de pasar a cualquiera de las opciones que nos está pidiendo, nosotros siempre tenemos que ir a la palabra mueve. Esa palabra mueve va a hacer que nosotros podamos cambiar de opción. Si nosotros no tomamos la palabra mueve, vamos a seguir graficando rectas, 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 y nosotros queremos graficar un punto, por ejemplo. ¿Está? Entonces, eso tienen que tener cuidado y tener presente. Bien, marcamos un punto entonces en la prolongación de esta recta, que sería D. Y para hallar la amplitud del ángulo exterior, ¿cómo hicimos para los ángulos interiores? Siempre fuimos marcando en sentido horario, ¿no es cierto? Bueno, si yo quiero determinar el ángulo exterior a, ¿cuál de los dos tendría que hacer clic primero? ¿En B o en D? ¿En cuál de los dos? Sentido horario. En B. Hago clic entonces, voy a seleccionar primero ángulo, voy a seleccionar ángulo, hago clic en B, en A y en D. Ahora voy a ir a mueve para que sea más visible estas amplitudes y no se superpongan. Lo voy a correr. De esa manera ustedes visualizan
que el ángulo exterior AA, valga la redundancia, les quedó 116. Vamos de nuevo con el procedimiento. Me solicitan mis alumnos. Para deshacer, eso es importante. Para deshacer, hago clic en la flechita, ¿sí? Desde marcar el punto, voy hacia atrás. El punto ya está, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el proceso? Para determinar, yo quiero determinar el ángulo exterior A, ¿sí? Ese ángulo exterior ahí que estoy marcando con el cursor, ese ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy, selecciono el icono ángulo, ¿sí? Luego, acuérdense que sentido horario sería este, ¿no? Así como estoy indicando en el cursor, sentido horario. Entonces, ¿qué punto tengo que marcar primero? Tengo que marcar primero hacer clic en B, luego en A y por último en D. De esa forma me queda representado el ángulo exterior. Voy a moverlo para que se visualice mejor, ¿sí? ¿Cómo? Ahí está mi colega, mi compañera haciendo el proceso de auxilio a mis estudiantes. Ya seguimos. Bueno, mientras tanto, podemos seguir determinando los otros ángulos exteriores. Si yo tengo el ángulo C, el exterior sería ese ángulo, ¿no es cierto? Necesito otro punto. Entonces, nuevamente tengo que marcar sobre esa recta un nuevo punto. Entonces, voy otra vez a la opción punto, ¿sí? Voy a la opción punto y teniendo en cuenta la recta, hago clic sobre la recta para que me quede representado en este caso el punto E. ¿Sí? Seleccioné punto para los que me están siguiendo en el proceso. Hice sobre la recta clic y apareció la representación de E. ¿Sí? Bien. Vamos a representar, o vamos a determinar, mejor dicho, el ángulo exterior AC. Para determinar el ángulo exterior AC, otra vez, a ver, va la pregunta, ¿en qué sentido lo voy a marcar? Horario. Entonces, ¿este sería el sentido de giro? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué punto tengo que hacer clic? ¿En qué punto tengo que hacer clic primero? En E, después en C y por último en B. De esa forma me queda representado el ángulo exterior. ¿Sí? ¿Me van siguiendo o nos van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? ¿Van yendo esas construcciones? ¿Van quedando? Fíjense, chicos, que para poder construir el ángulo exterior de, en este caso, a ver, no alcanzo a ver acá. ¿Ese es B? ¿Cuál? Ajá. Del ángulo B, nosotros vamos a tener que trazar otra recta, ¿está? Porque ahí nos va a faltar el tercer punto. Eso lo pueden ir viendo. La idea nuestra es de que ustedes puedan observar a partir de esta primera gráfica cómo ir haciendo o construyendo el ángulo interior y el ángulo exterior y poder verificar de que la suma de ángulo de esos ángulos es 180 grados. Es decir, son ángulos suplementarios. Como para no seguir extendiéndonos y hacer la gráfica del ángulo B, vamos a seguir con la siguiente consigna. Sí. Les muestro rápidamente nomás, solo para que todos y para aquellos que visualizan, vamos a la opción recta. Por ejemplo, yo voy a considerar A y B, hago clic en los dos, me queda definido el ángulo interior y el ángulo exterior AB sería ese ángulo que estoy indicando allí con el cursor, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que se visualice mejor, voy a mueve
Voy a mover ese ángulo ahí. Como ya les dije, necesito un punto sobre la prolongación, ¿sí? Y para determinar el ángulo exterior, otra vez, sentido horario, selecciono ángulo, hago clic en este caso en C, en B y el ángulo definido. Aquí no me tomó, ahí está, sí, ahí me quedó representado. Que sería 116,56, 50 y demás, ¿sí? De esa manera me quedó, o me quedaron, mejor dicho, determinados los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Ahora la consigna siguiente dice que, o le proponemos, mover un vértice y formular conclusiones. Tiene que ver con lo que dijo la profe, ¿no? Vamos otra vez a la opción mueve, ¿sí? Y la idea es que ustedes consideren cualquiera de los puntos del triángulo inicial, puede ser por ejemplo A, puede ser B, C, y muevan. Yo voy a mover por ejemplo C. ¿Qué va a pasar? Las amplitudes de los ángulos van cambiando, pero lo que se verifica es la propiedad. Nosotros podemos hacer la suma de los ángulos interiores y se va a verificar lo que dijo la profe recién, ¿no? La suma de los ángulos interiores del triángulo es 180 grados. ¿Y la suma de los ángulos exteriores? Muy bien, 360 grados. Acuérdense, ahí les decía también respecto de las longitudes de lados. Ustedes si miran en la parte algebraica, directamente ya le va a aparecer cuánto mide cada uno de los lados ahora que extendimos un vértice. ¿Está? Inclusive van a observar otro tipo de cuestiones, pero esto se desarrolla más en secundaria, como por ejemplo la fórmula que corresponde a las rectas representadas también, ¿no? La función lineal, o sea que son dos funciones indicados su pendiente y su ordenada al origen, pero es más para secundaria. Bien, vamos a continuar con otra actividad, en este caso la actividad número 2. Ahí ustedes van a deshacer o pueden guardar también la opción esta de crear el triángulo, la actividad anterior, o pueden borrarla y comenzar a trabajar de nuevo. Borrar todo, como dijo la profe, compartir, o bien podemos guardar en una nube, o bien podemos descargar, ¿sí? Vuelvo a mostrar la opción en el menú principal, ¿sí? Ustedes eligen, o pueden imprimir también entre tantas opciones. Yo voy a borrar todo. Bueno, actividad número 2. ¿En qué consiste? Ustedes tienen que marcar 4 puntos. Ahí tienen las coordenadas de los puntos. El primer punto tiene coordenadas 1, 3. Recuerden que el primer valor, ¿a qué eje corresponde? Al eje X, perfecto. Y el segundo valor corresponde al eje Y. Entonces, el profesor Jorge va a ir marcando, mientras tanto, los puntos. Hay dos formas, por lo menos prácticas, de poder representar los puntos. Una de ellas es haciendo clic, seleccionando punto, ¿no? Como herramienta, punto. Y lo que hago es representar la primera coordenada de punto que tengo es 1, 3, 1, 3. Las segundas coordenadas es 3, 3. Luego tengo la coordenada 1, 1. 1, 1. Y la coordenada 3, 1. 3, 1. Está ahí, ya no marcamos 3 puntos como habíamos marcado anteriormente, sino estamos trabajando ya con 4 puntos. Importante, si quiero verificar en la vista, en este caso algebraica,
tienen que aparecer las coordenadas de los puntos solicitados. ¿Vieron? El punto A es 1, 3, el punto B 3, 3, el punto C 1, 1, el punto D 3, 1. Fíjense, chicos, con esto también, que nosotros hoy cuando íbamos hablando de los objetivos, veíamos que podíamos trabajar diferentes ejes dentro de lo que es la matemática. Nosotros acá podríamos decir, si marcamos únicamente puntos, estamos tomando valores de referencia, podemos trabajar el tema funciones, marcando puntos, trazando rectas, podemos establecer cómo son las rectas entre sí, es decir, ir haciendo otro tipo de deducciones con respecto a otro eje, que es dentro del eje de la matemática, el eje funciones. Nosotros hoy abarcamos el eje geometría, podríamos así decirlo, porque estamos trabajando lo que son ángulos, triángulos y cuadriláteros. Pero sí, ya que estamos partiendo o hablando de puntos, podemos hacer referencia también al eje funciones. Es decir, no va separado la matemática los ejes números y operaciones, funciones, geometría y demás, sino podemos establecer una relación de todos ellos a partir de este software también. Bueno, otra forma de poder introducir los puntos es fíjense, tengo la opción de herramientas, tengo álgebra y vieron que aparece entrada, hago clic allí y puedo introducir los puntos abriendo paréntesis. Voy a hacer un simulacro, por ejemplo, voy a considerar el punto 2, ¿sí? Puedo seleccionar acá con el teclado de la computadora o bien con el teclado que me aparece visible, 2,2, ¿sí? Y aquí me aparece representado el punto correspondiente a la coordenada indicada, ¿sí? 2, 2. Es otra forma también de poder representar puntos. Avanzamos ahora sí. Una vez que tengo los puntos graficados, una pequeña modificación acá en las coordenadas que están indicadas en el Power. Nosotros tenemos que graficar un polígono que pase por los puntos 1, 3, 3, 3, 3, 1 y 1, 1. ¿Vieron? O sea, hay un pequeño cambio al final porque si no nos queda otro polígono. Entonces, vamos a la opción. Vieron que en el Power aparece, vuelvo a repetir, en el orden representado. Entonces, vuelvo a repetir un pequeño cambio. Tengo 1, 3, 3, 3, 3, 1 y culmina mi gráfica en 1, 1. ¿Sí? Entonces, vamos a herramientas, ¿sí? Elijo la opción polígono. Fíjense que también tienen polígonos regulares. En este caso, según lo representado, va a quedar un polígono regular, pero elegimos por ahora la opción polígono y hago clic en, una vez que seleccioné polígono, en A, B, D, C y por último en A. ¿Sí? Me queda representado en este caso un polígono, también es un polígono, que tiene ¿cuántos lados? Tiene 4 lados. Entonces partimos de un triángulo y ahora graficamos un cuadrado. Además de nosotros identificar la figura cuadrado, podemos avanzar o ampliar un poco más respecto de las características que tiene esa figura por ser una figura de 4 lados. Por ser una figura de 4 lados, ¿qué podemos decir de esa figura? Que no es solo es un cuadrado y solo es una figura plana, sino también es un cuadrilátero, exacto, porque justamente tiene 4 lados. Este es un cuadrilátero particular. ¿Vieron que yo le hice alusión hoy a polígono regular? Sería un polígono regular porque tiene todos sus lados
son iguales y sus ángulos interiores también son iguales. Entonces es un polígono de 4 lados, es un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque justamente tiene 4 lados. Y además este polígono de 4 lados se denomina o está dentro de la clasificación o una clasificación particular. Es un paralelogramo. Es un paralelogramo. ¿Qué características tiene un paralelogramo? ¿Cómo? Dos pares de lados, dicen, iguales, congruentes. Dos pares de lados iguales y Bien. 2 pares de ángulos iguales. Bien, está. Los opuestos. En este caso un paralelogramo particular, que en este caso es un cuadrado, tiene los 4 lados iguales. Ahora vamos a hacer una acción para que sea un poco más visible quizás esta diferenciación que hizo el compañero respecto de la definición. Y además podemos visualizar aquí que todos los ángulos interiores miden 90 grados, ¿no? Cada ángulo interior mide 90 grados. Ahora, seguimos con la consigna. ¿De qué figura se trata? Ya lo hemos dicho. Analizar las longitudes de los lados y amplitudes de ángulos. La idea de esta actividad era que ustedes visualicen, más allá de la gráfica, que puedan visualizar en parte de álgebra. Fíjense, sobre todo en la parte inferior, ¿no? Las representaciones indicadas. Según la figura representada, puedo visualizar, supongamos aquí, si yo tomo el segmento AB, segmento AB, el superior para decirlo que está arriba, para decirlo de una manera que pueden identificar. Fíjense que dice que mide dos unidades, ¿sí? 2 unidades porque la longitud del lado del cuadrito es 1, sería, ¿no? Y como tenemos 2 longitudes de cuadrito, sería 2 unidades, ¿sí? Cada uno de los lados, en este caso, mide 2, perfecto. También hay acciones como para poder identificar o para poder hallar, por ejemplo, el perímetro, ¿sí? También podemos determinar área en función de la figura representada. Y siguiendo con la consigna B, dice determinar la amplitud en forma visible de ángulos interiores y ángulos exteriores de la figura. En forma visible de ángulos interiores y ángulos exteriores de la figura. Ya sabemos cómo indicar los ángulos interiores, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos para los ángulos interiores? ¿Qué necesitamos? Aparte de seleccionar el icono ángulo, ¿qué necesitamos? ¿Cuántos puntos? 3 puntos. Bueno, repetimos el proceso. Podemos hacer clic, por ejemplo, en C, en A y en B para determinar el ángulo interior A. En A, B y C, A, B y D para determinar el ángulo interior B. ¿Sí? ¿Hacemos ese proceso? Yo lo voy haciendo con un poco de rapidez. Va a ser un poco más ágil nada más el proceso. Muy bien. Vamos a la opción mueve. Luego hacemos clic, por ejemplo, en este caso, no sé si se alcanzó a escuchar, era para hacer visible el ángulo, por ejemplo, interior. Selecciono o hago clic en el ángulo, mantengo apretado y muevo. ¿Pudieron hacerlo? Ahí Lo están ya. trabajando desde el teléfono, El por teléfono eso. se dificulta un poquitito más por el tema de poder... Se dificulta un poco trabajar con los celulares, sobre todo teniendo en cuenta la pantalla, lo que se visualiza en la pantalla, pero de esa forma sería como para poder mover los ángulos representados y que no tape alguna construcción realizada. ¿Sí? Seguimos. Tenemos determinados los ángulos interiores. Para hallar los ángulos exteriores, teniendo en cuenta lo que hicimos también para el polígono, en este caso que es el triángulo, lo que tenemos que hacer es graficar, ¿qué cosa? Rectas. Bien, graficar rectas. Entonces voy
a seleccionar, perdón, la opción recta y hago clic en A, en B, que representa una recta. Voy a hacer clic en B y en D para representar otra recta, en D y en C, y luego en C y en A. ¿Sí? Fíjense cómo nos queda la representación, pero como sabemos muy bien, si yo tengo que hallar el ángulo exterior, por ejemplo, al A representado aquí, el ángulo exterior, ¿sí? No tengo que considerar todas estas rectas que tengo visible aquí, ¿no? Tengo que considerar que todo ángulo interior con su exterior, ahí lo agrando un poquito para que se visualice mejor, todo ángulo, ahí se visualiza mejor, todo ángulo interior con su exterior, ¿qué se tiene que verificar? Que la suma sean suplementarios. Entonces, podría marcar ese ángulo exterior, por ejemplo, A, considerando este ángulo exterior, o bien considerando este otro que estoy marcando con el cursor, por eso digo este, ángulo exterior. Y me están diciendo allí, pero ese sería otro dato, ¿no? Que este sería el opuesto, ¿no? Pero en este caso estaríamos hallando, que es el objetivo, hallar el ángulo exterior. ¿Cómo hacemos? El mismo procedimiento que ya hicimos para triángulo, seleccionamos punto, ¿sí? Y yo, ¿dónde voy a marcar el exterior? A voy a marcar el exterior aquí, en este sector. Entonces voy a hacer un punto en esa recta, ¿sí? Para que me quede el exterior definido, ¿sí? Voy a mirar B y B voy a marcar el ángulo exterior aquí, en este sector, ¿sí? Entonces voy a marcar en la prolongación de esa recta otro punto. Luego para D, que me queda en la parte inferior, voy a hacer clic en la recta allí para que me quede el ángulo exterior así como me quedó representado. Y por último, en la otra recta, me queda H para hallar el exterior, ¿sí? De esa manera, ustedes ya saben cómo hacer para determinar el ángulo exterior. Selecciono el icono ángulo y después, si yo quiero hallar el exterior a A, ¿qué dijimos que tenemos que considerar? ¿Qué tendríamos que hacer? En sentido horario, o sea que ¿cuál voy a seleccionar? Muy bien, B, A, E. Perfecto, me quedó aquí por encima del ángulo, pero aquí lo saco. Ahí, para que sea visible. Sí, la lupa. Así con el resto de los ángulos exteriores, ¿sí? Yo lo voy haciendo con un poquito de mayor rapidez. En realidad no queremos pasarnos de la hora esta, y queremos completar y poder trabajar las otras propuestas también. ¿Va quedando? Bien, perfecto. Bueno, seguimos con la última. En la actividad número 3, respecto de los puntos que ustedes tienen, dice mover el punto 1, 3 a el punto 2, 3. Es decir, tienen que hacer el movimiento del punto y llegar a la coordenada 2, 3. Miren el procedimiento. Voy a seleccionar mueve. Tengo que mover A, ¿no es cierto? Que está en la posición 1, 3 a 2, 3. Entonces, una vez que seleccioné mueve, hago clic en A,
lo mantengo sostenido y muevo hasta 2, 3. 2, 3. Repito el procedimiento. Fíjense, estaba ahí, ¿sí? Asegúrense de tener seleccionado mueve, ¿no? Hago clic en A, mantengo sostenido y suelto en la posición 2, 3. Después tienen que mover el punto que estaba en la coordenada 3, 3 a la coordenada 4, 3. Lo mismo, selecciono B, hago clic en B, sostenido hasta la coordenada 4, 3. Y la pregunta en este caso es, ¿cómo se llama la nueva figura determinada? ¿Cómo se llama la nueva figura determinada? El paralelogramo, perfecto. Es un paralelogramo propiamente dicho, pero además con las características que tiene, esto es un rombo, ¿no? Es un rombo. Es un rombo porque tiene todos sus lados que son iguales. ¿Será iguales? Tendríamos que analizar. Para que sean iguales, yo tengo los dos opuestos con seguridad que son iguales. Ahora, estos dos, ¿serán? Son iguales entre sí, eso. Pero justamente uno de los errores comunes, por eso surgió esta cuestión, que suelen decir en forma errónea que el rombo es como un cuadrado acostado, ¿no? Por eso la aclaración. Este es un paralelogramo propiamente dicho, no es un rombo, es un paralelogramo propiamente dicho. Tiene el lado superior, que estoy marcando en este caso, indicando con el cursor, y el lado inferior, que son iguales y lo puedo visualizar. Tienen dos unidades, dos cuadritos, dos unidades de lado de cuadrito. Y los otros dos son iguales porque me moví la misma unidad hacia la derecha. Entonces, con seguridad, son iguales estos dos lados también. Pero no los cuatro lados entre sí. ¿Se entiende? Es un paralelogramo propiamente dicho. ¿Qué podemos decir respecto de los ángulos interiores? Es un paralelogramo. Entonces, los ángulos opuestos. ¿Cómo son los ángulos opuestos? Son iguales. Iguales, perfecto. Y los ángulos que no son opuestos son suplementarios. Los ángulos no opuestos son suplementarios. Puedo tomar, por ejemplo, el ángulo inferior, puedo decir C con A, por ejemplo, ¿no? A con B, ¿sí? Los no opuestos suman 180 grados. Muy bien. Bien, eso en la pregunta B decía cómo son las amplitudes de cada uno de los ángulos interiores y qué relación encuentras entre ellos. Fíjense que a partir de una pregunta el estudiante puede ir haciendo su construcción y ir armando su conocimiento. ¿Está? Que puede ser exacto o puede ser erróneo. Pero a partir luego de la explicación podemos sacar cuál es la respuesta correcta. En el inciso C dice así: trazar una de las diagonales de la figura y después la pregunta es: ¿cuántos triángulos quedan definidos? Está trazar las diagonales de la figura. ¿Cómo hacemos para trazar las diagonales? Mueve, bien. Y después trazamos una recta, una semirrecta, un segmento. ¿Qué les parece a ustedes? Si trazamos una recta, sería la diagonal. Imagínense ustedes cuando dicen, bueno, voy por la plaza y voy a cruzar en diagonal. ¿Está? Ustedes tienen un punto de origen y un punto final. No siguen de largo. Entonces, si nosotros decimos que vamos a trazar la diagonal, tenemos que tener en cuenta el punto de inicio y el punto de fin. Entonces, ¿qué estamos diciendo que vamos a graficar? Un segmento. Muy bien, sí.
Seguimos, seleccionamos entonces segmento. Hacemos clic en A, elijo una de las diagonales, chicos, una de las diagonales, A y D. ¿Sí? Hago clic en A y hago clic en D. Si ustedes observan el gráfico, ¿cuántos triángulos quedaron definidos? 2 triángulos. Eso. ¿Y qué relación podemos establecer ahí? Eso, una cuestión nada más. En esta figura, que es un paralelogramo propiamente dicho, ¿cuántas diagonales en total se pueden trazar? 2. ¿Sí? Nosotros la propuesta es en relación a una sola, por eso trazamos una sola diagonal y en función de eso, la pregunta que formuló la profesora. Bien. Acá, o sea, la consigna dice bien, trazar una de las diagonales. ¿Está? Cualquiera de las dos podíamos haber trazado. Al trazar esa diagonal quedan formados 2 triángulos. ¿Y cómo son esos triángulos entre sí? Dice así la pregunta, ¿cómo se clasifican dichos triángulos y cómo son entre sí? ¿Cuál sería la clasificación? Podríamos hacer la clasificación según sus lados. ¿Se acuerdan la clasificación según los lados? ¿Cómo se llaman los triángulos? Bien. Isósceles, escaleno y equilátero. Y en este caso, ¿qué habíamos dicho respecto de los lados? Hoy cuando el profesor Jorge les dijo... Ah, bueno, pensé que iba a seguir la profe. Sí, nos quedan representados triángulos isósceles. Nos quedan triángulos isósceles teniendo en cuenta la diagonal representado, ¿sí? Y, por ejemplo, uno de los lados, nos queda un lado que es desigual. Un triángulo es isósceles cuando tiene al menos 2 lados iguales. 2 lados iguales, perfecto. El otro lado puede ser igual o puede ser desigual, nada más que si tienen los 3 lados iguales, tiene una denominación específica que es equilátero. Muy bien. Bien. Continuamos. En este caso, vamos a la actividad número 4. Nosotros les habíamos pasado con anterioridad unos links para que ustedes puedan ir abriendo y poder de esta manera observar la propuesta. Bueno, mientras que vamos proyectando y teniendo en cuenta los links que nosotros ya les propiciamos y que están en el grupo, tenemos un grupo específico que cuento al resto del auditorio para el profesorado de enseñanza primaria. Ingresen al primero de los links, ¿sí? Tiene que ser con conexión, en este caso de internet, al primero de los links representados. Nosotros estamos buscando aquí con la profe para poder indicarlo.
En el primero, usted, mientras que abrimos aquí el archivo, en el primer archivo ustedes van a visualizar. El primero que dice geogebra.org/m/x/djpduth. No ese que apareció visible, sino el que yo pasé en el grupo, ¿sí? Que aparecía en el grupo. Exactamente. Dale, pero no tiene. Sí. No. Bueno, no importa. Bueno. Hay una de las computadoras donde no se puede conectar al internet, está, y en la otra no tenemos descargado el GeoGebra. Pero igual, comentamos el auditorio que si ingresan nuestros estudiantes, que sí lo están haciendo, al primero de los links que les habíamos compartido, pueden visualizar la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que lo que va ocurriendo es que se va desplazando un ángulo, mejor dicho, dos ángulos opuestos por el vértice a los ángulos interiores de la base de un triángulo, y de modo tal que se verifica que esos ángulos suman 180 grados, o sea, los tres ángulos interiores nos queda representado igual a 180 grados. El otro link, si ingresan al otro link, es un juego. Ingresaron al otro link, es un juego también que nos sirve para evaluar la clasificación de los ángulos. Les comento para el auditorio que en definitiva tienen dos vistas. En una aparece la clasificación de los ángulos, y la idea es, utilizando el software, mover uno de los puntos a la vez de modo tal que te coincida. Por ejemplo, la opción era un ángulo agudo y te aparecía representado un ángulo obtuso. Entonces, moviendo uno de los puntos tenía que quedar representado un ángulo agudo. Eran tres opciones que vos podías dar tenías la opción de confirmar, y te daba el puntaje correspondiente en el extremo derecho. Si estaba bien seleccionado, si movieron bien los puntos, le quedaba el 100% de la actividad resuelta correctamente, ¿sí? Tenían que mover uno de los puntos. El tercero servía para verificar las propiedades, relacionar lados y ángulos de un triángulo. Entonces, es un recurso armado que sirve para la clasificación de los triángulos, para poder evaluar la clasificación de los triángulos. Según sus lados, nos queda un triángulo equilátero, isósceles o escaleno, y según sus ángulos, nos queda un triángulo rectángulo, obtusángulo, acutángulo, ¿sí? Tenían la posibilidad de ir haciendo la verificación. De esa forma, nosotros podemos preguntar en forma oral a nuestros estudiantes en función del triángulo construido, que ellos puedan visualizar el tipo de triángulo y nos puedan decir, bueno, si es un triángulo para ellos es isósceles. Bueno, ustedes después tenían la posibilidad de seleccionar, hacer clic en la verificación, y en la verificación del software
aparece justamente si es isósceles o está equivocado en cuanto a la respuesta. Y el último de los links de acceso, nosotros le habíamos propuesto es un paralelogramo, así como la última actividad que le hemos sugerido, hemos trabajado el día de hoy, y moviendo uno de los vértices de un cuadrado, se transforma en un rombo, ¿sí? La última actividad propuesta, el último link de acceso, que les había sugerido. De esa forma se vincula con las actividades que nosotros teníamos planificado y desarrollamos el día de hoy. Se verifica que los ángulos opuestos son iguales y los no opuestos son suplementarios, ¿sí? Y a la vez podemos hacer un repaso de todas las temáticas abordadas el día de hoy. Y podemos aprender también a partir del juego, ¿está? Porque ahí lo que nosotros podemos lograr es ir jugando y nos va dando un puntaje, es decir, yo puedo decir, sí, saqué un 100%, algo está mal, por eso me da un 50%. Entonces, al ver, al visualizar, al mover y demás, podemos aprender a través del juego. Bueno, de esta manera damos por concluida esta instancia de capacitación. Espero que haya sido grato como profe de matemática, tanto para ustedes que son nuestros alumnos del profesorado, como para el auditorio. Esperamos que sea un punto de partida para que puedan implementar estrategias innovadoras en las aulas, teniendo en cuenta justamente el software. Bueno, gracias.